Bienvenidos al podcast Caminantes Somos. En este espacio hablaremos de temas relacionados a las emociones, a la vida y a la conciencia, dejándonos seducir por otras posibilidades de mirar la realidad con imaginación y creatividad, encontrando un equilibrio y armonía en la vida diaria. Hola a todos, muy buen día nuevamente, estamos de vuelta con temas tan importantes para todos y el día de hoy, bueno, como siempre, ya saben, iniciamos. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola José Luis, bien, gracias. Perfecto, ya nos presentamos y bueno, el tema del día de hoy es lo que está adentro está afuera y lo que está afuera está adentro. Un tema bien padrísimo porque hasta que no lo vives, lo comprendes y empiezas a trabajarlo, es cuando empiezas a observar lo profundo que es esas palabras y todo lo que puede estar trabajando, ¿no? Entonces, cuéntanos, a ver, ¿qué dice? ¿Por qué es eso? ¿De dónde sale? Y porque lo tienes muy marcado y me encanta en todos los talleres y está muy padre porque te llama una reflexión, pero ¿de dónde salió? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Con qué se come? ¿Hacia dónde vamos? Ok, esa frase de lo que es arriba es abajo y lo que está adentro es afuera pertenece a una de las 7 leyes universales. Y esta ley, algunas personas lo conocen como las leyes del Kybalión, okay. Que son las 7 leyes universales y que a veces es un poquito o relativamente complejo de entenderlas. Le pertenece a algo que se llama ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, y por consiguiente lo que es afuera es adentro y lo que es abajo es arriba. Significa que lo que tú eres en tu esencia es lo que estás proyectando afuera. Es un poco difícil de creerlo porque uno puede no gustarle lo que ves afuera y como no te gusta te causa conflicto y por lo tanto como es externo no entiendes por qué estás creando o generando eso, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a ver que a desmembrar o a deshilar lo que está afuera, cada vez vas entendiendo cómo es que estás reflejando esa realidad a través de emociones, pensamientos, creencias que están en ti permeando todo el tiempo. Y por eso entender que lo que yo estoy viviendo afuera realmente es un proceso de retroalimentación, donde no solamente está actuando mi interior, sino el interior de otras personas. Okay. Pero en la medida en la que me relaciono con otras personas, esas otras personas también se relacionan conmigo. Por ley de correspondencia nos corresponde todo lo que vivimos y nos corresponde con las personas con las que convivimos. Todo lo que está afuera es una co-creación mía junto con las personas con las que me relaciono. Hay si lo buscan en YouTube, hay un experimento que se llama la doble rendija, donde habla precisamente de esto. Que la conclusión del experimento es que al tratar de ver el comportamiento de los fotones y de las moléculas, los fotones son partículas de onda y las moléculas pues son materia. Cuando tú te das cuenta cómo funcionan, más bien el experimento iba en que al tratar de predecir o ver cómo se comportan los fotones y las moléculas, en el momento en el que ponen una cámara a observarlas, cambia el comportamiento de las ondas y de las partículas y de las moléculas. Entonces, empiezan a entender que con solo poner un observador, y un observador no implica una persona, un observador es alguien que esté mirando. Puede ser una cámara, que fue con lo que pusieron ellos, o una persona. Con solo poner un observador a medir un fenómeno, cambia el fenómeno mismo. También en algún punto algo muy similar hicieron, no estoy segura, solo lo leí, pero se hizo un experimento al tratar de comunicar 3 computadoras en una universidad, pero no me acuerdo qué universidad de Estados Unidos, que estaba conectada con una computadora en China y en otro lado, no me acuerdo, creo que en Rusia, Estados Unidos, Rusia y China, curiosamente. Y se dieron cuenta que empezaron a comunicarse entre ellas, o sea, sin que haya un programa, sino empezaron a mandar datos de información donde estaban alterados esos datos a partir de la percepción, entre comillas, percepción, porque no recuerdo cuál fue la palabra que ocuparon, de las computadoras.
cabrón. Sí, entonces se dieron cuenta que había una retroalimentación propia entre las computadoras, no solo por la programación que ya tenían, sino empezaron a generar nuevas programaciones. Eso es súper interesante porque tiene que ver con esto que estamos hablando, que con el solo hecho de mirar la realidad la estamos cambiando. Entonces imagínate, si nosotros somos co-creadores de realidades, el hecho de que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras actitudes reflejan o actúan e interactúan de manera no visible, entre comillas no visible, en el exterior, en la realidad. Entender esto implica que yo, si tengo algo afuera, es un reflejo en algún punto de lo que tengo adentro. Si a mí no me agrada lo que tengo adentro, seguramente no me va a agradar lo que tengo afuera. Ok. Fíjate, hoy justamente en mi curso, y te agradezco en público que hayas venido hace una semana exactamente a dar 2 horas y un poquito más de conciencia. Y una maestra recordó, dice, yo me quedé con la frase y la soñé y estuve pensando por qué la dijo y para qué la dijo. Ella dijo que aunque haya guerra afuera, si no hay adentro, estás en paz. O sea, si tú estás en tu interior. Y dice, dice, me puse a pensar qué quiso decir con esto, y cuando me di cuenta que efectivamente tengo conflicto con todo lo que hay afuera, que si los robos, que si esto, que es porque también tengo esa inconsistencia, esa insatisfacción, todo lo que veo afuera, me di cuenta que me estaba pasando por dentro y dije, wow, qué padre que haya, sí, de esa frase me mató. Uh-huh. ¿Cómo es la frase? Palabras más, palabras menos. Sí, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Pero la de la guerra, tú lo dices también mucho. Y eso me llama mucho también la atención, que a ella se le quedó perfectamente así la frase. Sí, es que hay frases que me salen de la nada, o entre comillas de la nada. La frase es algo como el que lucha o el que vive una guerra externa sortea una guerra interna, ¿no? O el que percibe una guerra externa está sorteando una guerra interna. ¿De qué manera? Si yo veo violencia, inseguridad, guerra, egoísmo allá afuera, contacto con eso porque una guerra dentro está sorteándose, ¿no? ¿Cómo sé? Cuando trato de evadir, cuando algo me duele y no lo quiero ver, cuando hago un juicio de otros con respecto a mis valores, porque en juicio hacia afuera lo que no acepto hacia adentro, ¿no? Okay. Entonces, ese es el punto. Y esto siempre lleva a una plática polémica de cómo puede ser posible que hables de la inseguridad y creer que eso es una realidad que viven unas personas y otras no, cuando sabemos que el país está inmerso en violencia e inmerso en inseguridad. Es un poco largo poder platicar sobre este tema, lo veíamos en un diplomado, pero habemos personas, y no estoy diciendo que seamos soberbias o que no estemos conectadas con la realidad, pero habemos personas que no vivimos la violencia de la misma manera. Hay violencia, sí. Yo la vivo, yo no. Y esto no quiere decir latigar a los que no la viven, sino entender que en algún punto lo que estás viviendo afuera es porque te sometes a ti mismo o tú sometes a otras personas. Por lo tanto, vives ciertas circunstancias que tienen que ver con eso. No estoy sentenciando a que entonces las personas tengamos que vivir la violencia para hacer un cambio. Estoy diciendo que en la medida en la que yo me conecto y contacto con cosas que me duelen allá afuera, es en la medida en la que yo evado lo que me duele adentro. Si yo empiezo a revisar qué me duele adentro y trabajo por sanarlo, por decirlo de alguna manera, claro que voy a seguir viendo afuera dolor, pero mi relación con ese dolor no va a ser el mismo, porque tal vez el ver la violencia afuera, si yo ya he trabajado
una violencia adentro, entiendo que no es necesaria. Y entonces, en lugar de enjuiciar a los que son violentos, puedo empezar a trabajar por soluciones no violentas para resolver lo que es violento. Uh-huh. Suena muy fácil. Ah, sí, claro, todo suena muy fácil, desde sí. luego. Fíjate que en este tema, por ejemplo, de unos días para acá, me he llenado exactamente de ese coraje. No lo he pasado, no me han asaltado y no lo he vivido y espero no experimentar para tener que aprender en algo, pero a alguien, un amigo, le acaban de, por ejemplo, hoy murió el señor, ayer murió, perdón, por un asalto. Recientemente 3 chicos o 4 con el conductor de un Uber. Creo que también es esa parte de estar viendo cosas negativas la que te empieza a dar, porque me estaba dando enojo, sí. Al grado de cuando escuché que murió el papá porque le dieron un disparo en el pecho el jueves de la semana pasada, y me empecé a llenar como de enojo, de coraje, y yo venía pasando exactamente algo igual dentro de mí con las emociones, y empecé a entender desde el diplomado que dices, chinga, ¿qué tengo que aprender de esto que me está dando mucho coraje? La injusticia, hasta la venganza, pensaba yo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo calmar eso? Sí. Yo sé que no puede ser indolente ni decir no existe. Yo sé que sí existe, por supuesto, no me ha pasado y no quiero que me pase, por supuesto, pero ¿cómo hacerle para no sentir lo que está afuera, adentro, en esa impotencia, coraje? Sí, es que no se trata de ignorar. A ver, tampoco se trata de linchar, ¿no? Mira, si yo veo injusticia, necesito revisar qué parte de mí ha vivido una injusticia. ¿Quién me ha sometido? ¿Quién me ha hecho vulnerable? ¿Quién me ha conflictuado? Y cuando yo trabajo desde ahí, de entender que el que me sometió tal vez fue un reflejo mío, porque yo me siento débil, porque yo no me siento fuerte, y que desde luego vivo experiencias que me hacen recordar esa debilidad, esa vulnerabilidad, ese sometimiento. Cuando yo interactúo con las personas, vivo eso, porque me están recordando esa parte que a mí me hace sentir realmente, me hace sentir, porque yo puede ser que en un nivel muy profundo me pueda sentir muy débil. Entonces, si yo empiezo a trabajar con esa debilidad mía, con esa impotencia mía, con esa frustración mía, si yo empiezo a empoderarme a mí, empoderar mi ser, empoderar quién soy y qué hago y qué quiero hacer y qué puedo hacer, qué sí está en mis manos, qué no está en mis manos, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Si yo trabajo desde ahí, cuando yo vea inseguridad, violencia afuera, no va a venir a mí un sentimiento de venganza, va a venir a mí un sentimiento de en qué puedo cooperar, qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya no me quiero vengar de aquellos, y no contacto con la venganza, contacto con la posibilidad de hacer cambios. No estoy diciendo que las manifestaciones no sean buenas y no estoy diciendo que las manifestaciones estén mal. Está perfecto porque hay cosas que no entraríamos en conciencia si no las viéramos, ¿no? Necesitamos verlas. El punto es, ¿qué parte quiero ser gasolina en ese fuego o quiero ser un conductor de esa energía? Uh-huh. ¿Por qué pensé en la gasolina? Porque si yo, encabronado, frustrado, vulnerable, porque tal vez quien me golpeó a mí fue mi papá, porque tal vez quien me violó fue un tío, porque tal vez quien me hizo algo fue otra persona, claro que voy a contactar con el enojo de los demás y voy a querer matar a alguien. Ok, fíjate, ese tema está muy padre. Si yo empiezo a trabajar toda esa parte dolorosa de mi historia, en una manifestación también puedo contactar con ese enojo, pero no para hacer venganza, ni para hacer justicia, sino para proponer cosas, ¿ok? No estoy diciendo que no esté bien la manifestación, no estoy diciendo que no esté bien hacer justicia, hay cosas que se tienen que ver, pero si me lastima más verlas que solucionarlas, entonces no estoy tomando el camino adecuado para mí. Okay. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo más daño de lo que estoy sanando. Sí, claro, y empiezas en esa entrar
a pensar por qué no exterminan a esas ratas asquerosas Sí. que quitan la vida a otras personas, pero de repente también en mi caso, por ejemplo, me pongo a pensar qué habrá pasado en su niñez, qué le habrán provocado a esta persona para que esté en esos actos, ¿no? Y entonces te pones a pensar cómo se podría solucionar, ya no tanto en matarlo, porque seguramente, bueno, si yo le dijera ahorita a mi amigo qué opinas de ellos, por supuesto que querría venganza porque lo están padeciendo y lo están viviendo y no esperaban que su pavo falleciera de esa forma. Pero cuando tienes una conciencia y estás iniciando en este camino de la conciencia, de repente sí llegó esta situación de siempre debe haber gente que provoque, por ejemplo, lo de esta niña Fátima, que fue un caso muy fuerte, hizo que empezaran como a despertar esas ganas ya de levantar, de decirme acá estoy. Provoca un cambio seguramente, y para algo viene el cambio, eso sí lo creo. Sí, yo creo que, bueno, con el tema de Fátima y de las últimas cosas que hemos visto de los feminicidios, más que empezar a levantar, yo creo que es eso, o sea, es que ya contactas demasiado con ese dolor tuyo y de otras personas, que ya llegas al hartazgo, ¿no? Pero no necesitamos llegar al hartazgo para cambiar. No necesitamos llegar al hartazgo para manifestarnos, ¿no? Todo el mundo está hablando de... Sé que entro en una polémica porque además si las personas escuchan van a decir ¿cómo puede ser posible que diga así? Cuando y no eso me ha tratamos pasado. sí, claro, cuando no tratas los temas de fondo, por supuesto que te puede provocar un sentimiento de enojo. Sí, porque hay otras cosas que no se pueden explicar así de rápido, como el tema del equilibrio, como el tema de lo negativo, que sirve siempre para seguir avanzando. Y incluso en las pláticas que me has invitado, al principio es, pero ¿cómo es posible que esto? Y entonces ya con las dudas, las preguntas y la forma de explicar van agarrando la onda de hacia dónde va esto que estoy explicando. Con el tema de esta niña, de lo sucedido con esta niña, no tenemos la culpa los hombres solamente, también las mujeres. Y hay muchas, pero fíjate que he leído a muchas mujeres últimamente también por Facebook diciendo yo no me uno al paro, no porque no esté de acuerdo, sino porque creo que también tengo parte de responsabilidad en esto. Todo el mundo habla de aquel hombre que violó a la niña, pero quien se la robó también fue una mujer, ¿no? Quien ha sostenido muchos hombres han sido las mujeres, ¿no? Insisto, esto tiene que ver con parte de cómo las mujeres nos consideramos a nosotros, a nosotras mismas, y cómo consideramos a los hombres. Por lo tanto, cómo los hombres se consideran a sí mismos y cómo consideran a las mujeres. Hay algo que hablamos, el tema del positivo y el negativo, el femenino y el masculino, y la energía que implica eso. Porque cuando tú lo entiendes, te das cuenta que, claro, si está desequilibrado en mí lo femenino y lo negativo, lo femenino y lo masculino, lo negativo y lo positivo, está desequilibrado en mí, está desequilibrado en un sistema completo, y ese sistema es la sociedad. Entonces necesito empezar a revisar. Y esto es algo... Yo he estado en grupos de WhatsApp de mujeres donde te mandan las fotos de los hombres. Y lo mismo seguramente tú, donde te mandan las fotos de mujeres. Sí, claro. ¿No? Y donde entonces te mandan el calendario del mes de enero con un tipo ahí que se le ve casi todo excepto el pene, y entonces en el caso de los hombres lo mismo va desnuda, claro, y sí, lo mismo, por supuesto, y las mujeres sexualizamos todo, ¿no? Y así como hay machismo, también hay embrismo, y el embrismo también se genera desde nuestros grupos de WhatsApp diciendo sí, está bien bueno, y o sea, esas cosas, ¿no? Y si no se te antoja, puta, entonces no eres mujer. Lo mismo pasa. ¿Qué quiere decir eso? A mí me sirvió ir a un taller de literatura y feminismo que no terminé, pero no terminé porque no me gustó a mí. Okay. Pero sí me pude dar cuenta que tenía yo cosas que las vemos muy normales con el tema del machismo. O sea, sí me doy cuenta. Y dije, claro, si no existiera el feminismo también, no nos podríamos dar cuenta de que un piropo no está chido, ¿no? Porque no lo estás pidiendo. Porque no me importa lo que pienses. Aunque sea bonito. Aunque sea bonito. Wow. Porque eso, lo de bonito también depende de para quién es bonito, ¿no? Porque además el piropo es algo que es como quien tira basura.
aunque la basura sea una flor, aunque la basura sea, no sé, un estuche bonito, sigue siendo basura. No te da el derecho de que sea bonito a lanzarlo hacia afuera, porque no te da derecho tirar basura, aunque tires flores. ¿Ok? Fíjate. Entonces, si empezamos a revisar qué cosas mías tienen que ver con lo que yo he fomentado del machismo y por qué, y lo mismo los hombres, y qué cosas mías he fomentado del feminismo, de este odio, porque yo también me he puesto en algún punto de decir, sí, maten a los hombres, ¿no? Cuando no entendía estas dinámicas. Yo hacía manifestaciones en contra de Peña Nieto y ahora me doy cuenta que el tema es una insatisfacción tuya, lo que tú no puedes hacer y se lo avientas a todo el mundo, ¿no? Es decir, necesitamos entender qué parte de mí está desequilibrado para entender por qué el sistema está desequilibrado. Empecemos a revisarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, trabajemos en eso, sanemos, integremos, trascendamos lo que tenemos que hacer y unámonos a las mayores causas posibles. Y las mayores causas posibles no significa que te tengas que unir a todas las causas. Sí, claro. Tiene que ver con lo que tú conectas. Yo tal vez no conecto con el feminismo, pero conecto más con el maltrato animal. Eso no me hace ni mejor ni peor persona. Y una mujer que no esté interesada en el maltrato animal no la hace ni mejor ni peor persona. Así es. Pero lo importante es que desde que yo sano ciertas cosas, ya no busco venganza, ya no busco justicia, busco equilibrar hacia afuera. Ese es el punto. Y cuando yo estoy equilibrado, puedo ser más propositivo, puedo ser más armónico en los cambios, puedo ser más integral hacia las otras personas y no me vuelvo radical y no me vuelvo, justiciera o justiciero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Al final ya hoy ves a muchas mujeres que agarran la justicia, que queman, que destrozan y dices, bueno, tú quieres paz y demuestras incongruencia al estar vandalizando, rompiendo. Eso es lo que traen por dentro esas chicas, por ejemplo. De sí, es que hay muy enojo. A ver, sí, hay mucho enojo y lo entiendo. Y lo justifico. Yo no digo que no lo hagan. No digo que no participen. O sea, y además, aunque lo diga, les va a valer madre y me vale madre también. O sea, es decir, necesitamos sentirnos seguros de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Solamente intento hacer entender a las personas en que si yo me voy a sumar a alguna causa, cualquiera que sea, no importa si es feminismo o si es la ecología o cualquier cosa, necesito estar bien para ser más propositivo y no generar más caos. Y que si aún así se genera más caos y se genera más violencia, es parte de la solución, porque el conflicto también es parte de una solución, la crisis es parte de una solución, el dolor es parte de la solución. Hay cosas que necesitan desahogarse a través de ese conflicto para que se puedan, para que ahora sí haya una calma que nos permita ver. Por ejemplo, si tú y yo tenemos un conflicto y nos gritamos y nos peleamos, después del conflicto cada quien se lleva su golpe y cada quien se queda pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pedo hubo ahí? Y eso nos hace empezar a ser un poco más conscientes. Bueno, lo mismo pasa con los conflictos allá afuera. Necesitamos a veces ver estos madrazos sociales para darnos cuenta que no está bien y que si no fuera por estas personas, por mujeres y cada ser humano que se levanta y dice estoy harto, no podríamos darnos cuenta que estamos en una crisis. Solo propongo que en la par que trabajes hacia afuera, hacia lo social, trabajes hacia lo interno, hacia lo individual. Y no confundir lo individual con la individualidad o con el individualismo, son cosas diferentes. Pero sí es importante entender que yo soy generador de todo, no solo de lo malo, sino también de lo bueno. O no solo de lo negativo, sino también de lo positivo. Y me gusta mucho dar el ejemplo de si en este momento, y ese es un ejemplo que lo saqué a Matías porque se me hizo increíble la manera en la que lo explica, y si en este momento la mitad del planeta nos pusiéramos a meditar y a hacer cosas por subir
por aumentar la paz, la vibración por positiva, elevar la vibración del planeta, porque no haya guerras, porque no haya conflictos. Si la mitad del país nos sumáramos a rezar, a orar, a meditar por la paz del mundo, estaríamos esclavizando al otro medio planeta que tal vez sí requieran el conflicto y sí requieran la guerra para hacer un proceso. Wow. Y o sea, está perfecto, o sea, no tiene que haber, bueno, es que eso es un equilibrio. Exactamente. ¿Por qué queremos estar en paz o hacer que el mundo esté en paz? Porque yo no me siento en paz. Okay. Porque cuando yo me siento en paz, entiendo que los otros tienen derecho a sentir su propia guerra. Y entonces permito ser yo y permito que los otros sean ellos. Y entonces esa es una manera de respetarnos mutuamente, ¿no? Por lo tanto, respeto mucho a las personas que se manifiestan. Qué bueno que se manifiesten. Sería interesante que también hicieran un proceso interno. Es más, si tú quieres hacer un cambio social, es mucho más fácil cuando haces un proceso interno que un proceso externo. Porque cuando haces tú un proceso interno, manifiestas afuera lo que estás haciendo. Pero si tú no haces un proceso interno, si afuera sigue teniendo complicaciones, nunca te vas a sentir satisfecho con lo que estás haciendo allá afuera. Entonces, más bien la propuesta o la opinión, ni siquiera es una propuesta, la opinión sería, así como trabajamos o así como nos manifestamos y así como expresamos el dolor, la molestia, el hartazgo, el miedo, también trabajémoslo hacia adentro. Los cambios serían más rápidos y mucho más efectivos haciendo este trabajo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque estaríamos cambiando la realidad. ¿Por qué? Por esto que les digo que la conciencia modifica las realidades, ¿no? Entonces, bueno, en eso básicamente consiste el tema de lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro, entender que el reflejo que está allá en algún punto es un pedacito de mi reflejo. Es un temazo, digo, para poder entenderlo, sin duda tienes que comer este pan para poder saber a qué sabe, porque se escucha bien fácil decir, trabaja internamente. ¿Cuándo es el tiempo de la gente para encontrar ese cambio interno? Yo creo que, no creo que haya un tiempo en específico. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Que todo se mueve por ondas vibratorias, por ondas de frecuencia. Hay otra ley que se llama la ley del ritmo, que dice todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Todos siempre están en un constante movimiento. Cuando vamos a verlo así como una onda, cuando las personas están abajo en esa onda vibratoria, es porque están a punto de salir. Okay. Estás a punto de subir. Por lo tanto, hablemos así en términos de una crisis, un problema, un conflicto. Estás a mayor profundidad de tu crisis, mayor posibilidad tienes de salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya estás tocando el punto máximo, que a lo que llaman tocar fondo. El problema es que ese fondo es doloroso. Y ese fondo, si tú no te das cuenta, te puedes quedar ahí por más tiempo. Vas a salir en algún momento. Okay. Vas a salir porque o te mueres o te patean, pero vas a salir de ahí. El problema es que si no nos damos cuenta que ese dolor está ahí para decirnos hay que movernos, se puede prolongar. Y de ahí viene la frase de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decir, la onda de frecuencia que baja es inevitable, pero ¿cuánto te quieres quedar en esa onda? Es opción de cada persona. Entonces, si lo vemos así, incluso las personas más inconscientes pueden estar en un proceso de mayor conciencia, porque están en ese punto de dolor, de hartazgo, de sufrimiento, ¿okay? Ahí es lo que hablo del conflicto. El conflicto también te saca de ahí. ¿Qué pasa? El problema realmente, y no hay que escapar de ese conflicto, no hay que escapar de esa onda baja. Lo ideal es equilibrarlo. Entonces, si algo me está empezando a doler, necesito revisarlo.
para que no se vuelva una crisis, para que no se vuelva una enfermedad, para que no se vuelva dolor, dolor profundo o permanente. Si yo empiezo a hacer eso equilibradamente, entonces no necesito permanecer tanto tiempo abajo. ¿Quién puede ser conscientes? Todos. ¿Por qué? Porque la inconsciencia es parte de la herramienta de la conciencia. No serías consciente si no hubiera inconsciencia, que era como el tema que hablábamos de la sombra, ¿no? No puede haber luz si no hay sombra, y no hay sombra si no hay luz. No puede haber un sistema equilibrado si no hay un desequilibrio, no puede haber un orden si no hay un caos. Es lo mismo, solo que empecémosle a cambiar la connotación de lo negativo al proceso como tal. Sí es posible no sufrir tanto, eso sí es posible. No es posible dejar de que las cosas te duelan. ¿Por qué? Porque todo es por ondas de frecuencia. Si yo bajo, en la medida en la que yo baje, también es en la medida en que yo subo. En la medida en la que yo permanezco en el sufrimiento, también es la posibilidad en la medida que yo permanezco en la felicidad, por decirlo así. Entonces el punto no es ser felices, el punto es equilibrarnos, de tal manera que mi felicidad también sea algo que yo puedo gestionar, así como mi dolor. Y eso hace que todo tenga un equilibrio, y cuando hay algo, hay equilibrio, hay movimiento, y cuando hay movimiento hay cambio, y cuando hay cambio hay evolución. Está padrísimo. No sé si se entendió. Seguramente muchos tendrán, una vez que escuchen este audio, tendrán muchas más preguntas que las pueden poner en YouTube, que está la parte esta, para que puedan contestar en algún momento. Digo, todo esto está padrísimo, pero ¿cómo entrarle al tema de trabajar eso interno para que no me afecte lo interno? O sea, ¿cuál sería el primer punto? Digo, yo sé que tendrían que acudir a tu curso para que puedan entrar un poco más. No, espero que no. Espero que no sea solo a través de eso. No, porque... claro, pero sí ayuda muchísimo, yo te lo puedo comentar que sí ayuda mucho. Pero ¿cuál sería el primer paso? A ver, es alguien que no sabe nada de conciencia, que ya sabe que tiene que trabajar, que tiene un conflicto y un despapaya afuera y se conflictúa con todo lo que está afuera. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el primer punto que tendría que hacer? Introspección. Si no te gusta lo que estás viendo afuera, ni las personas con las que te estás relacionando, ni lo que estás viendo, lo primero que hay que hacer es la introspección. Introspección significa mirarme. Y mirarme implica conocer qué siento, cómo lo siento, dónde lo siento, desde cuándo lo siento, cómo me veo en este momento. Me veo como incapaz, me veo como frustrado, frustrada, me veo enojada, me veo fuerte, o sea, necesito conocerme. Cuando yo empiezo a hacer introspección, me voy a dar cuenta que tal vez tenga yo ira, que tal vez tenga yo tristeza, que tal vez tenga yo miedo. Y si yo empiezo a darme cuenta de eso, ya con darme cuenta de eso, me dejo de enganchar tanto con lo que hay afuera. Porque entiendo que mi miedo no es porque mi jefe sea un cabrón. Mi miedo es porque no me siento con la capacidad de cambiar de trabajo. Cuando yo miro hacia adentro y me observo a mí, me doy cuenta que no es que las personas se vayan y por eso estoy triste. Estoy triste porque yo siento un vacío. Okay. Y que las personas se vayan solo me recuerdan ese vacío. Claro. Y así cada cosa que voy sintiendo. No necesitan ir a ningún lado que no sea empezar a revisar mis emociones. Y cuando yo empiezo a revisar mis emociones, también me empiezo a mirar mis pensamientos y también empiezo a mirar mis creencias. Hace rato estaba yo con una persona y me dice, es que ya vi que tengo un tema con el tema del dinero y ya vi que tengo una creencia. ¿Por qué? Porque solo se está observando. Tan solo con observarse, tan solo con sentirse y empezarse a mirar, te vas dando cuenta que empiezan a permear tus creencias, empiezan a permear tus pensamientos. Y eso es conciencia. Introspección, que es la clave, la primera clave. Sí. Si la introspección, bueno, ya funciona la introspección, ya me di cuenta, pero aún así todavía no continúo, ¿qué tendría que hacer? Sí. A ver, si logro hacer introspección, si lo logro, entonces necesito revisar que eso de lo que estoy viendo y sintiendo, que es real. Porque nos vamos a dar cuenta que hay un chingo de cosas que no son reales. Tengo miedo de que me corran. La probabilidad de que me corran a lo mejor es un 20%.
y tengo miedo porque, y estoy hago todo por ese 20% de miedo. O viceversa, tengo un 80% de probabilidades de que me corran, ¿qué puedo hacer? Okay. ¿No? O sea, si sí eso es real, si yo me doy cuenta y digo, sí, mi probabilidad de que me corran es de un 80, ¿qué puedo hacer? O para quedarme, o para irme, o para hacer algo. Sí, claro. ¿No? O sea, necesito saber qué es real y desechar lo que no es real y quedarme con lo que es real. Y con lo que es real, ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque además, ¿qué puedo hacer? A lo mejor en el ejemplo es, no, pues echarle más ganas en el trabajo. ¿Y quiero? Exacto. ¿Y de verdad quiero hacerlo? ¿O me estoy obligando? Y si me estoy obligando, ¿por qué me estoy obligando? Y volver a hacer el ejercicio hasta que encuentre yo la esencia de por qué estoy en ese lugar haciendo eso, sintiéndome así. Eso sería lo segundo. Si yo no logro hacer introspección, entonces busca ayuda. Si yo no logro mirarme, si yo no logro observarme, no logro definir mis emociones, no logro definir, pero porque ya lo intenté, entonces ahora sí, ve con alguien. Ve con alguien, puedes ir con un sacerdote, puedes ir con un coach, puedes ir con un guía, puedes ir con un terapeuta o puedes ir a que te echen el tarot. O sea, es que eso depende de cada persona. Sí, claro, yo creo que todas las herramientas, lo dijiste en un día, son válidas si te funcionan. Por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo ninguna es válida si tú no te miras, ¿eh? O sea, después puedes tener herramientitis de que ahora todo el tiempo necesito ir a un taller a que me lean el tarot o a un psicólogo y yo evado la responsabilidad de mirarme. O sea, lo mismo. Eso puede pasar, es como cuando empiezas a tomar, yo creo que medicamento y te quita el síntoma y entonces le meto más a las pastillas, pero va a haber un momento dado en el que no trabajaste y otra vez exactamente, porque ahí está el problema, solamente lo cubriste con una pequeña capa de medicamento, pero el problema sigue y va a continuar hasta que no lo enfrentes. Sí. Y creo que es una bola de nieve que puede ser muy grande en su momento, porque te puedes llevar si no haces esa introspección y sigues haciendo las cosas que sigues haciendo y sabes que estás mal, empiezas a crecer en el sentido negativo o no equilibrado. Ahí tú mencionas lo del masculino femenino. Empieza un desequilibrio y creo que a mayor desequilibrio, ¿qué puede pasar, por ejemplo? A mayor desequilibrio, mayor dolor. Ese es el punto. Ahora, el dolor no es malo. El dolor va a estar ahí para equilibrarte. Okay, pero ¿sí? Nadie quiere sufrir. Sí. Entonces, ese es un problema. Pero mira, veámoslo así. El parto es doloroso. Sí, claro. O sea, te va a doler. ¿Vas a dar vida? Claro. Pero si tú le tienes miedo al dolor, puedes estar 9 meses pensando que vas a parir y estás sufriendo por ese día, un único día, y puedes estar todos los días diciendo, no quiero que llegue el día del parto, ¿ok? La intensidad y todo lo que tú le quites a ese proceso de sufrimiento va a hacer que pase más rápido. ¿Por qué? Porque las cosas duelen. Sí duelen. Si tenemos sensibilidad en el cuerpo es porque duelen. Y la sensibilidad está ahí para darme una precaución y decirme, aguas, esto ya es intolerable. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mayor desequilibrio, pues entonces hay más dolor. Pero el problema es que el dolor se vuelve sufrimiento. Cuando el dolor, pues, es algo normal. No hay dolor sin placer y no hay placer sin dolor. Insisto, como el ejemplo del parto. Duele, sí, pero vas a traer vida. ¿Cuánto tiempo te quieres quedar en ese dolor y clavado con ese dolor? Eso depende de ti. Porque además, hay personas que ese dolor les sirve. Y en algún momento lo hablábamos. O sea, claro. Hay personas que están sufriendo porque están en una relación tormentosa y lo sufren. Sí, pero si empezamos a considerar que eso es parte de una solución, tal vez podemos entender que la persona necesita ese conflicto, tal vez para sentirse vivo, tal vez para sentirse amado, aunque no la amen o no lo amen, pero lo necesita esa relación conflictiva para sentirse acompañado. Y esa es la solución que encuentra. Está perfecta su solución para él. Es la que encuentra. ¿Cuándo puede cambiar? Cuando se dé cuenta que tal vez ya es demasiado el dolor. Y está perfecto, es a su ritmo. Todos tenemos un proceso con un ritmo y un tiempo. Y hay que respetar eso. No, está. Así como para que nos pongamos a reflexionar. Seguramente habrá muchas preguntas por parte de los que están escuchando el audio. Regresando al tema de lo que está dentro está afuera y lo que está afuera está dentro, no hay un momento indicado, es cuando tú literalmente sientes que tienes que hacerlo. Sí.
Y así pueden pasar. ¿A qué edad, por ejemplo, lo que me gustaría saber es, según tu perspectiva y tu trabajo que has hecho, ¿en qué edad conflictúan más? Bueno, es que cada etapa de la vida trae un conflicto, porque todo conflicto trae una trascendencia, ¿no? Entonces, cada etapa trae su propio tema. Sí creo que hay una predisposición a tener temas típicos. Por ejemplo, no es lo mismo tener una crisis por tu trabajo a los 30 y a los 40 años que a los 20 años, ¿no? Es decir, sí, claro. Si a los 20 años no te gusta tu trabajo, sabes que te queda una vida para cambiarlo, ¿no? Sí. Pero si a los 40 no te gusta tu trabajo, puedes estar sufriendo porque no sabes a qué te quieres dedicar, no sabes qué quieres hacer, no sabes si aquí vas a crecer, etcétera. O sea, entonces no, más bien comentaste algo importante. Yo creo que más bien tiene que ver con que si yo ya me di cuenta que tengo que hacer un cambio, saben, no se esperen, empiécenlo a hacer, porque por eso vienen las crisis, por algo que ya tenía que haber cambiado y yo me resistí a ese cambio. Entonces, si yo ya empiezo a ver que aquí ya no me hallo, que aquí ya no soy, que aquí ya no doy, que aquí no me gusta, necesito empezar a ver la posibilidad y de verdad hacer cosas para empezar a cambiar y a moverme de ese lado. Si yo resisto a eso, va a venir una crisis. Y una crisis puede ser una crisis de ya no quiero trabajar aquí, o una crisis es de te van a correr, O sea, porque así es, o sea, si tú no lo haces, viene la vida y te da una patada para que te muevas. Entonces, pero no necesitamos la crisis y no necesitamos la patada. Ni el dolor. Ni el dolor, exactamente. Pero qué difícil, porque pareciera que casi todos aprendemos así. Es que chingadazo al dolor, Sí, también creo que tiene que ver un tema como cultural y religioso, ¿no? Porque si sufres, pues eres bueno. Si sufres, te vas al cielo. Si sufres, se te abren las puertas, porque entonces de alguna manera has como pagado tu boleto al cielo, ¿no? Algo así. Sí, lo he escuchado. Y a ver, no estoy criticando la religión ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido en el momento en el que ha surgido, con los seres humanos que han estado ahí. O sea, no es criticar a la religión, solo creo que tenemos muy permeado en nuestro pensamiento en que el sufrimiento es parte de la gloria, y no es cierto, ¿ok? Solo es eso. Perfecto. ¿Qué más podríamos aprender? ¿Qué más te podría faltar de este tema? Pues yo creo que muchas cosas no te pueden estar gustando, ¿no? A lo mejor no me gusta mi trabajo, no me gusta el país en el que vivo, no me gusta la familia que tengo, no me gusta la pareja. Escoge una sola cosa que quieras y estés dispuesto a cambiar. Con una sola cosa que estés dispuesto a cambiar, muchas otras es como un efecto dominó. Los sistemas que exactamente. Entonces, si tú hay algo que te conflictúa en este momento, bueno, tal vez puedas decir, es que me conflictúan 20 cosas, me conflictúa la economía y me conflictúa lo social, pero me conflictúa, tengo una relación pésima con mi padre o con mi madre. Sí. Entonces, escoge una sola cosa y vas a ver cómo eso te va a llevar al mismo origen que está conflictuando las otras más, solo que no los vemos porque las maneras de proyectar una insatisfacción conmigo la puedo manifestar en que no me llevo con mis compañeros de trabajo, la puedo manifestar en que tengo una pésima relación con mi pareja, en que no me alcanza el dinero, no sé. Entonces, a veces solamente es arreglando una cosa, a veces esa cosa se arregla muchas otras. Entonces, el punto es que no porque ves toda la realidad afuera gris y no te guste, tengas que arreglar todo. Arregla una y vas a ver cómo un efecto dominó van a caer muchas otras. Y si hay una que después resulta o está ahí, bueno, entonces ahora enfócate en esta. No tenemos que cambiar todo tiene un momento. Okay. Y además, de la esencia de una cosa se desenvuelve en un montón de más, ¿no? Entonces, la dinámica que yo tengo a lo mejor con mi pareja y la dinámica que tengo con mi jefe es la misma que tengo con mi papá. Entonces, tal vez si yo resuelvo la dinámica que tengo con mi pareja, también se va a resolver la dinámica que tengo con mi jefe, y por lo tanto también puede ser que se arregle la dinámica que tengo con mi papá. Tú comentabas la vez pasada algo porque yo he escuchado en muchos lugares, incluido mi lugar de trabajo, ese resentimiento, odio, coraje contra el presidente López Obrador. Y comentabas algo,
y te juro que hoy lo veo en el Facebook, o sea, hay muchísimos que lo odian, hay un conflicto muy cañón con el presidente. Sí, hay unos que lo odian y hay unos que lo aman, ¿eh? O sea, Sí, pero escuchas hablar a los que lo odian y he visto muchas caras en mi lugar de trabajo que de veras, sinceramente piensan que es el peor hombre, un tonto, no piensa, un ingenuo, o sea, lo tachan de unas cuestiones muy cañonas, crítica ya muy destructible. ¿Por qué traen ese conflicto afuera? O sea, ¿por qué les va ese despapalle, pero con un coraje afuera? ¿Qué tendrán adentro esas gentes? ¿No? Y siempre me lo he preguntado. Yo creo que hay dos cosas. Mire, toda relación funciona por el mismo mecanismo, por correspondencia, o sea, por igualdad o por polaridad. Entonces, si yo odio al presidente, no importa quién, no importa cualquiera, quién. Puede ser cualquiera, pero hoy en día es el tema. El que está ahí. Sí. Si yo odio al presidente, necesito saber cómo está la relación con mi padre. Simbólicamente, el presidente es la relación con el padre, o es mi padre, y la relación con la iglesia es la relación con mi madre, por arquetipos, ¿sale? No vamos a meternos mucho en eso porque es un poco más complejo, pero entonces, si yo odio al presidente, ¿con qué estoy inconforme con la autoridad? Y la primera autoridad que tengo es mi padre. Si yo odio a la iglesia, ¿con qué parte de lo maternal? Y ahí sería más sobre lo maternal, sobre la contención, sobre el amor, estoy inconforme con mi madre. Ahora, si yo amo al presidente... También, te lo he escuchado aquí, alguien dijo en mi curso, soy amlover y no me importa. Sí. Y dije, wow. ¿Qué parte de ese amor que yo no pude manifestarle a mi padre, se lo estoy manifestando a alguien más? ¿Qué tiene que ver con la autoridad? ¿Qué parte de lo que no me dio mi papá lo veo reflejado en esa persona, en ese personaje que hubiera yo querido así? Y entonces me puedo dar cuenta por qué amo y por qué odio al presidente. Y no tiene que ver con fifís o chairos, ¿sale? Mira, veo un programa, no voy a decir el programa porque no se trata de eso. Pero hay un programa de televisión abierta donde hay dos personajes que los dos están a favor de Andrés Manuel López Obrador, los dos, ¿no? Una parte, un conductor se denomina chairo crítico y el otro amlover, ¿no? Sus puntos de vista son completamente diferentes, pero me da mucha curiosidad porque el que se define como amlover lo adora, o sea, de verdad lo idolatra. Es más, ha dicho que cuando ve las mañaneras hasta siente paz, ¿no? Está haciendo algo sí, el presidente. Y escuchando su historia familiar, no está conforme con el tema de su familia, ¿no? Y ahí trae un tema seguramente en relación con su padre. No estoy diciendo que se lleve mal o que odie a su padre, estoy diciendo que probablemente este presidente le refleje cosas que no tuvo en chiquito, a lo mejor amor, comprensión, lo que sea que para él represente el presidente. Okay. Ajá, es solo eso. No estoy diciendo que esté bien o que está mal, no estoy diciendo que hay que amar al presidente, no estoy diciendo que hay que odiarlo, solo estoy diciendo que hay que revisar qué parte de este amor o odio tiene que ver más bien con mi figura de autoridad y sobre todo la primera figura de autoridad que tiene que ver con mi padre, en específico. Y hay más temas que se pueden hablar en ese sentido. Lo que yo creo es que el presidente no va a cambiar nada, como muchos lo sabemos, no porque no pueda, sino porque una célula, si vemos esto como un sistema, una célula no puede cambiar completamente y absolutamente a un cuerpo. Se necesita un conjunto de muchos para cambiarlo. Entonces, si yo quiero hacer un cambio, necesito revisar qué parte de ese sistema soy una célula y esa célula, qué parte puede ayudar a cambiar al sistema. Pero si yo, como una persona de un sistema, y tal vez si yo, haciendo una analogía, si yo fuera una célula del intestino, y quiero ser una célula del corazón y creer que puedo hacerlo mejor que una célula del corazón, no estoy entendiendo
que mi función no es esa. Y que desde haciendo mi función en mi sistema, puedo hacer mucho más para que todo el sistema funcione y no queriendo ser las otras células, porque eso se le llama cáncer, cuando una célula pierde su propósito y trata de comerse a otros. Entonces necesitamos todos entender qué parte de este país me corresponde a mí cambiar, me corresponde a mí participar, y haciendo eso puedo ayudar más. Wow. Que ser críticos, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es muy fácil hacer la crítica y no hacer nada, por supuesto. Sí, porque además se ve como un antídoto el tema de que, bueno, sí, ya está un gobernante en el poder, ahora hay que ser críticos, ¿no? O sea, no solo hay que ser críticos, hay que hacer nuestra función. Sí. Pero bueno, eso es lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo, o sea, todo es un sistema donde todo es parte de un todo, ¿no? Y no podemos vernos solamente como las víctimas o los victimarios, somos ambas cosas cuando empezamos a ver cómo nos comportamos. Pues un tema importantísimo que podría desmenuzarse con muchas más preguntas, seguramente hay muchas más preguntas, pero hasta el momento ya quedó la introspección como la primera forma de poder conocer qué está dentro y por qué me molesta lo de afuera. Y qué está afuera, que está dentro también. Entonces, importantísimo conocer. No sé si quieras dar algún último comentario. Creo que ya remataste completamente con todos los ejemplos más que perfectos. Ahí viene muy seria. Exactamente, se ve. No, pero creo que fue un tema que con tantos ejemplos que pareciera que está muy claro. Obviamente cuando lo tienes que trabajar implica y cómo le hago y la introspección y cómo hago un desarrollo de la introspección y cómo lo hago más profundo todavía. Pero eso no lo van a saber Pero mira, que confíen las personas en su instinto. Es decir, si yo empiezo a hacer mi introspección y empiezo a ver esto es real, esto no es real, confíen en su instinto para hacer sus propios procesos. No necesitan un manual. Al final lo que les estoy diciendo en introspección se los van a decir en cualquier parte de mírate hacia adentro, obsérvate a ti, entiéndete tú, conócete a ti mismo. O sea, eso, o sea, no es nada nuevo y nadie te está dando el hilo negro. El punto es que empiézalo a hacer. Y si ya no sabes para dónde, sigue tu instinto. Sigue tu instinto de decir necesito ayuda, sigue tu instinto de decir creo que es por aquí, sigue tu instinto de decir voy a practicar esto. Sigan su instinto en ese proceso, descúbranse cómo están cableados, cómo está mapeado por dentro todo su sistema en ustedes mismos, cómo reacciono ante estas cosas. Y claro, si ese instinto les dice quiero ir a un taller, quiero leer un libro, háganlo, pero sigan su instinto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos, les agradecemos y bueno, nuevamente tu Facebook. Norángel Caminante somos y estamos subiendo este podcast no solamente por Spotify, sino también por YouTube. Así está la página también de YouTube como Norángel Caminante Somos. Sí, todo es Norángel Caminante Somos. El Facebook, la página e Instagram. Así es. Sí, ya lo vi. No en Instagram no, pero en YouTube y en Spotify. Pues bien, les agradecemos mucho, que tengan un excelente día y nuevamente que su Dios, que Jesús, Buda, lo que ustedes crean, los acompañe siempre y nos estamos escuchando seguramente en otro podcast muy pronto. Excelente día. Besos y abrazos. Besos y abrazos a todos. No balazos.